Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Núñez Graciani. Soy el asistente de la Oficina de Dirección Cultural de la Universidad Industrial de Santander y soy su anfitrión en la tertulia de los jueves. Hoy tenemos la oportunidad de conocer nuestra historia musical santanderiana con uno de los referentes más importantes de nuestra música colombiana, ¿sí? El maestro Rafael Aponte, y ahí en doble sintonía podemos decir que el maestro Rafael Aponte, maestro, ¿por qué? Porque maestro de música y maestro matemático también. El maestro Rafael Aponte Carvajal es compositor, intérprete, creador de agrupaciones musicales, matemático y es docente de la Universidad Industrial de Santander. Les Con quiero dar X, una ¿no? ¿Cómo? Con X, ex docente. Sí, señor. Porque se dice Es es docente. docente. Sí. Entonces, quiero darle un caluroso bienvenido, maestro Rafael Aponte, a nombre de la Universidad Industrial de Santander a esta tertulia. Muchas gracias por ser uno de nuestros protagonistas artístico-culturales de la región y más usted que es de la comunidad universitaria, porque como acabamos de decir, pues es docente, UIS, ¿sí? Y es de nuestra casa, esa casa que es la Universidad Industrial de Santander y que es la universidad que queremos y construimos a través de todos estos programas culturales. Entonces, maestro Rafael Aponte, lo dejo para que dé un saludo y de una vez le hago una pregunta. ¿Cómo ese paso de una persona que es matemático llega a ser músico? Bueno, Miguel Ángel, muy buenas tardes a usted, muy buenas tardes a todas las personas que están haciendo presencia en esta tertulia. La verdad que es muy grato regresar a la casa de la UIS, a la cual leo tanto. Yo siempre cuando hablo con los amigos, yo les digo que yo en la vida me gané un baloto muy grande y que ese baloto fue haber llegado a ser funcionario de la Universidad Industrial de Santander, lo cual me permitió desarrollar un proyecto de vida tanto para mí como para mis hijos. De no haber sido por la Universidad Industrial de Santander, las cosas hubieran sido de pronto muy distintas. Bueno, en cuanto a la pregunta que usted me hace, eso es como muy difícil de responder porque las cosas se dieron como muy paralelas. Yo tuve, a ver, mi primer contacto con la música colombiana fue por allá en el año de 1967, cuando entré a hacer cuarto de bachillerato a un colegio que se llamaba Luis Perú de la Croix. Entonces yo entré ahí a hacer cuarto de bachillerato. Entre otras cosas, ese colegio al siguiente año se acabó. Unos pasaron al Colegio Santander y otros cogimos otro rumbo. La importancia de ese año en el Colegio Luis Perú de la Croix es que allí fuimos compañeros de estudio con don Orlando Serrano Giraldo. Entonces, fuimos compañeros de estudio y yo me atrevo a decir que Orlando fue el primer tiplista en vivo que yo conocí. Porque Orlando ya tocaba tiple, yo no tenía ni idea de lo que era un tiple. Ni por mi mente, es decir, estaba yo lejos de pensar en ese momento que algún día fuera a ser yo un intérprete del tiple. Resulta que Orlando allá tenía un trío con unos compañeros que eran de otros salones, pero que pertenecían al colegio. Un señor Marcos Fonseca, intérprete del requinto veleño, y un señor Guillermo Toro. Entonces ellos armaron ese trío. Yo en los recuerdos que tengo, Marcos era un excelente intérprete del requinto, era un veleño, y cuando eso estaba de moda, el maestro Jorge Ariza. Entonces ellos interpretaban todo ese repertorio y bueno, yo muy desprevenidamente los escuché y tengo ese recuerdo. Ellos participaron después con otros compañeros, con otro dueto que había en el colegio, participó Orlando en un concurso que organizaron los salesianos y se llevaron el primer puesto. Me acuerdo mucho que cantaron un bolero que estaba de moda en esa época, que era ¿Por qué eres así?
Entonces, por eso yo a veces cuando estamos en las tertulias, les digo, bueno, este bolero se lo voy a dedicar con mucho cariño a don Orlando Serrano, ¿no? A don Orlando Serrano, ¿no? Y entonces, claro, cuando le digo que por qué suspiras, qué piensas de mí, dice, uy, pero al maestro, ¿qué le está pasando? Entonces, uno tiene que echar la historia de por qué ese bolero. Bueno, pasó ese año, yo no sé por qué, de dónde a mí me nació, también por ahí en ese año 67 yo tenía un vecino en la casa donde vivíamos, un hogar muy humilde, al norte de la ciudad. No sé por qué a mí me dio por fabricar flautas con caña de Castilla, de Guado Castilla, con caña de Castilla. Yo empecé a hacer unas flauticas y sin que nadie me enseñara, sino ahí lo que se me ocurrió. Yo me acuerdo que nos íbamos para Chitota, traía uno las cañas, calentaba una puntilla y les armaba los huecos ahí, sin ninguna técnica ni nada. Pero bueno, por ahí empecé a medio soplar cositas muy sencillas. Con un amigo que se llama Jairo González, en la casa de él había una guitarra y él trataba de hacer sus punteitos en la guitarra. Me acuerdo mucho que el papá de él tocaba la rumba criolla mariquiteña en la guitarra, la punteaba muy bonito. Pasó ese año y a mí un día me dijo mi papá, dijo, oiga, mijo, ¿usted por qué en lugar de ponerse a estudiar bachillerato, que eso de pronto no le sirve para mucho, ¿por qué no estudia normal? Que usted se gradúa de normalista y de una vez le dan puesto. Sale y encuentra puesto, en cambio usted se gradúa de bachiller y sale a hacer qué. Y si no tiene plata para la universidad, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces yo le hice caso al buen consejo, hice diligencias aquí en Piedecuesta, me presenté al examen y pasé, y entonces en el año 68 llegué a la ciudad de Piedecuesta a estudiar en la normal. Piedecuesta fue un sitio muy importante para mí. Resulta que en la normal habían instrumentos musicales, habían bandolas, habían tiples, habían guitarras. Y lo mejor de todo es que a uno le prestaban los instrumentos para llevárselos para la casa. Entonces, como yo ya traía, ya traía los recuerdos de Orlando, que lo vi tocando tiple, ¿sí? Y ya con mi amigo, con Jairo González, empezábamos por ahí a medio tratar de hacer música. Entonces yo saqué prestados un tiple y una bandola y me los llevé para la casa. Yo soy zurdo. Sin embargo, yo empecé a aprender con el tiple al derecho. En los pueblos, usted sabe que Piedecuesta en ese entonces, estamos hablando, imagínense, de hace 51 años ya, 52 años, era un pueblo pequeño relativamente. Entonces todo el mundo se conoce. En alguna oportunidad, no sé dónde, tuve la oportunidad de escuchar una estudiantina en Piedecuesta, una estudiantina que se llamaba Brisas del Lago. Resulta que a esa estudiantina pertenecía a don José Carrero, el papá de Chucho Carrero. Pertenecía a don Pablo Celis, un flautista de Florida Blanca. Pertenecía a don Pachito Adarme, muy conocido, ya después hablaremos bastante de él, de Florida Blanca. El tiple lo tocaba don Roberto, un tío de Jesús Carrero, que era peluquero. Y también tocaba el tiple, la guitarra la tocaba el gordito Carlos, el suegro de Domingo, Carlos Prada, tocaba la guitarra con ellos. En esa época Carlos Prada creo que trabajaba en Piedecuesta o estaba por ahí cerca. Y estaba don Expedito Santos, quien tocaba el violín. Entonces usted sabe que uno de chino pues se mete y los escucha y entablé conversación con ellos y sobre todo entablé mucha relación con don Expedito Santos. Entonces yo le dije, hombre, es que estoy interesado, me gustaría practicar el tiple. Yo después fue que supe que don Expedito también estaba interesado en estudiar su violincito, entonces él también era peluquero, peluquero y sastre, eso antiguamente, tiplista que se respetara tener que saber la peluquería y saber la sastrería. Él era profesor de sastrería en la casa de menores. Entonces él me invitó a asistir a la casa de él y yo todos los días estaba allá en la casa de Expedito, entonces él practicaba el violín, y él me enseñaba a tocar el tiple. Era mal geniado. Todavía vive don Expedito, que ya lo llamé para saludarlo y le recordé lo mal geniado que era. Nos reímos bastante, gozamos mucho. A veces, a mí hubo un pasillo que me dio mucha guerra,
que era un pasillo que se llama Hasta el Sábado, y otro que se llama Nené. A mí me costó trabajo entrar en esos pasillos. Entonces don Expedito se ponía, y al tercer intento ya se ponía de mal genio y guardaba el violín. Mientras tanto le llegaba un paciente para que lo peluqueara, entonces yo me estaba ahí calladito la jeta, ¿no? Con toda la paciencia. Después ya cuando terminaba decía, venga a ver si ahora sí sale. Bueno, entonces él fue mi maestro de tiple. Le guardo gran cariño, gran gratitud a don Expedito Santos. Y claro, entonces yo simultáneamente pues me estaba preparando para la profesión de la docencia en la escuela normal y me estaba preparando para mi tiple, con mis clases de tiple. Entonces, ese fue un contacto muy importante, la Estudiantina Brisas del Lago. Entonces, esos fueron 2 años ahí en Piedecuesta. También tocaba con algunos amigos de la normal, con algunos amigos del pueblo. Ahí iba uno haciendo sus primeros pinos. En el 69 me gradué, obtuve el título de maestro de escuela pública. Yo digo que mi profesión es maestro de escuela pública. Eso fue lo que yo estudié y lo que hice siempre con mucho cariño. La vida me premió y me llevó a ser docente universitario, pero yo soy maestro de escuela pública. Y lo digo con mucho orgullo. En el 70, ya para empezar a trabajar, entonces nos fuimos a vivir a Bucaramanga. Y con la familia, con mi mamá Toñita y mis familiares de crianza, porque mi mamá Rosita vivía lejos, entonces yo me crié con una tía y entonces ellos son mis hermanos de crianza. Nos fuimos a vivir al Alfonso López, al barrio Alfonso López. Allá también conocí un amigo, Jairo Gómez, que también era aficionado a la guitarra. Y un día estábamos con Jairo tocando y llegó Jaime, el hermano de Jairo Gómez. Entonces me dijo, oiga, Chino, ¿usted ha escuchado hablar del maestro Alfonso Guerrero? Y dijo, claro, el maestro Alfonso Guerrero, el director de la rondalla bumanguesa, el gran músico. Dijo, oiga, es que ellos tocan a mediodía en la radio. ¿Por qué no va usted un día a mediodía a la emisora? Yo le presento al maestro, a ver si de pronto usted tiene para que conozca al maestro y a ver si de pronto vaya a tocar con ellos para que practique. Así fue. Así fue, afortunadamente, pues en el barrio, en esa época no habían los problemas que hay hoy de que el transporte es costoso, de que los sitios son lejos. No, nosotros vivíamos en el centro y era subir 5 cuadras a pata y ya llegaba uno a la emisora. Maestro, era la radio Bucaramanga, ¿no? Y era la radio bumanguesa en el programa de mediodía. Sí, claro, por supuesto. En esa época la radio funcionaba en toda la carrera 16 con carrera 15. Ahí quedaba, en la casa de no recuerdo el nombre de la familia Sorzano, que eran los dueños de la radio Bucaramanga. Ya después la pasaron a la carrera 16, a un segundo piso. Bueno, yo me vi, eso fue un viernes, yo escogí el tiplecito y me fui para el programa. Yo no conocía a ninguno de los que habían allá. Estaba el maestro Parrita, cuando eso era música en vivo. Yo llegué y me les presenté y me vieron el tiple y dijo, pues sáquelo y hágalo. El maestro no había llegado. No, él a veces se le hacía tarde, llegaba tarde al programa. Entonces ellos empezaron a tocar y yo empecé a acompañarlos. Y íbamos como la mitad de la pieza. Cuando vi yo que entrara al maestro, yo al maestro sí lo conocía porque cuando me gradué en la normal, organizamos un baile, los del salón de nosotros, y él fue quien lo amenizó, la orquesta de él. Entonces, de vista sí lo conocía. Entonces, yo tan pronto lo vi, hice la demanda de pararme, porque me dio como pena con el maestro. Entonces, él me hizo señas, dijo, no, quédese ahí, toque. Y así fue. Entonces, yo acompañé ese programa, ya después me le presenté, le dije, maestro, mi nombre es Rafael Aponte, estoy interesado en practicar el tiple, no sé si usted me pueda dar la oportunidad de venir aquí a tocar con ustedes al programa. Y así fue. Eso fue una escuela extraordinaria. Por eso recuerdo también mi gratitud eterna para con el maestro Alfonso Guerrero. Porque imagínese usted, Miguel Ángel, que eso a veces, eso era sin ensayo. Esos integrantes de la rondalla eran músicos, pero muy buenos. Estaba el maestro Carlos Peña en el piano,
el maestro Plancho, Alexander Cardona en el contrabajo, un viejito que tenía ya para esa época casi 80 años y leía sin gafas y tocaba ese contrabajo como los dioses. Las flautas, para la época en que yo inicié con ellos, eran Carlito Serrano y don Miguel Hernández, hermano del pintor Mario Hernández Prada. Dos flautas extraordinarias. Tocaba las maracas un señor que le decían Tico, Gilberto Moreno, hijo del fundador de la rondalla. Y el maestro Alfonso, que tocaba a veces saxofón, a veces clarinete, a veces el violín, ¿no? Él escribía arreglos, pero él le escribía a las flautas, al violín, al piano y al contrabajo. Los triples y las guitarras siempre, hasta cuando yo empecé con la música colombiana aquí en Bucaramanga, que es en esa época, los triples siempre eran de lo que decimos vulgarmente los músicos de guataca, o sea, de oído. ¿Sí? Entonces a uno le decían re mayor y defiéndase. Y a veces ni siquiera le decían re mayor, sino que alcanzaban y empiece uno a pescar. Fue una escuela extraordinaria porque imagínese usted, ahí llegaban los triplistas que eran Fidel Uribe, el Perro Castillo, Gustavo Durán, que eran todos triplistas muy buenos, y ellos no, a veces no tocaban. Ellos no tocaban, pero sí llegaban allá al programa porque era el sitio de encuentro de la rondalla. Y entonces, imagínese la tortole de uno ahí con ellos viéndolo. Y a veces, imagínese, piezas que uno ni conocía y que tenían, que no eran sencillas, ¿no? Bueno, entonces ese fue el comienzo, ese fue, digamos, mis comienzos musicales. Paralelamente, yo empecé a trabajar en el Colegio Agustiniano, porque cuando yo salí, el gobierno hizo un concurso para los profesores. Yo pasé en el concurso y me nombraron para San Vicente. Otros que no pasaron sí los nombraron para Bucaramanga. Pero usted sabe que así son las cosas en este país. Entonces yo me puse a pensar, si yo me voy para San Vicente, de pronto en un pueblo la vida es sencilla, es fácil, pero yo quería estudiar. Dijo, me voy por allá, uno por allá se queda, y yo quería era seguir estudiando. Entonces rechacé el nombramiento oficial y conseguí puesto en el Colegio Agustiniano, que cuando eso funcionaba en la sede que queda en la calle 34, con carrera 12 o 13, ahí queda. Y entonces ahí empecé a trabajar yo en el Colegio Agustiniano. Y como uno en la normal no ve trigonometría, ni ve cálculo, la física es muy poquita, la química también, yo dije, bueno, voy a terminar el bachillerato para prepararme para la universidad, porque pues el deseo era estudiar en la UIS, que era la única posibilidad que yo tenía, porque mis recursos no me daban. Es más, cuando eso prácticamente no había más universidades sino la UIS. Creo que cuando eso la UNAM no estaba, ni las otras universidades que hay hoy en día. Entonces, así fue. Empecé a estudiar en el Colegio Santander Nocturno. Otra etapa muy importante en mi vida, porque resulta que en el Colegio Santander Nocturno alguna vez hubo una presentación, un evento en el colegio, y se presentó un conjunto formado por algunos profesores y algunos alumnos. Entonces, entre los alumnos estaba José Joaquín Gómez. Y entre los profesores estaba el profesor Ricardo Pinzón, cuñado de Mario Pinzón Jiménez, tío de Mayito, y estaba el maestro Luis Francisco Sánchez, y estaba el profesor Becerra, no recuerdo el nombre del profesor Becerra en este momento, que tocaba violín. Entonces, claro, uno ya entrando en la música después de la presentación, pues, ¿qué es lo que hace uno? Irse a saludarlos y presentárseles. Maestro, mire, yo soy fulano de tal, carajo, qué bien, no sé qué hice cuándo. Y ahí empezó la amistad con Joaquín Gómez, y ahí empezó la amistad con todos ellos. Con el maestro Luis Francisco Sánchez fui a ensayar algunas veces a la casa de él. Era un señor que tocaba muy bien el tiple. Él perteneció a un famoso trío que se llamó el trío Los Chitareros. El maestro Luis Francisco Sánchez tenía unas composiciones, sobre todo unos torbellinos bellísimos. Lástima que de él no quedaron grabaciones así medio
medio buenas, y entonces la música de él, conservamos algunas partituras y algunas grabaciones que cuando no están muy buenas pueden servir para que la música de él no se pierda. Un tiplista extraordinario. Y con Joaquín, con él también hicimos una amistad muy bonita, porque él tenía un hermano de él que ya falleció, Rubén, era un guitarrista muy bueno. Entonces armamos el trío, entonces yo ya empecé a asistir a ensayos con Joaquín y con Rubén, de vez en cuando iba a ensayar con el maestro Luis Francisco Sánchez, no me perdía mis programas al mediodía con la rondalla bumanguesa. Entonces, esos fueron mis comienzos musicales. ¿Qué música escuchaba uno cuando eso? Lo único que uno tenía, o por lo menos en el caso mío, estando aquí en Piedecuesta, en casa de algunos amigos, logré escuchar discos, grabaciones de los hermanos Martínez. Entonces yo empecé a conocer a los hermanos Martínez a través de sus discos. Y la música de Jorge Ariza, que la conocí por el requinto que interpretaba Orlando Serrano y su conjunto. Además que en la casa donde vivíamos, donde los tíos, había una familia, allá había panadería y había un señor que hacía unos merengues muy deliciosos. Fue el primero que hizo los merengues aquí en Bucaramanga, don Roque Julio Sánchez. Y la señora de él, a ella le gustaba mucho la música de Jorge Ariza, eso tenía todos los discos. Y un hermano de ella también tocaba algo de guitarra y tenía un conjunto. Pero digamos que esas fueron las motivaciones para la música colombiana. Entonces, y los discos, simultáneamente, cuando uno empieza a hablar con sus amigos músicos, ya por ejemplo, cuando estaba con Don Expedito, entonces ya, y con ellos ya empezaron, oí hablar de un conjunto que se llamaba el Conjunto Granadino. Oye, empezó uno a hablar del maestro Oriol Rangel, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Pues ir al sitio donde vendían discos, que era en Sotorama, que quedaba en la calle 35, entre carreras 14 y 15. No sé si usted se acuerde, Miguel Ángel. Sí, claro. Entonces, allá en Sotorama yo compré discos del Conjunto Granadino, compré discos de Oriol Rangel, compré discos de Pacho Benavides, ¿sí? De los hermanos Martínez, o sea, todos esos artistas que fueron, digamos, mis modelos a seguir, ¿sí? Que fueron mis ídolos de esa época, los conocí fue a través de los discos principalmente. Y el enriquecimiento en la rondalla fue grandioso, porque imagínense, la rondalla tocaba todos los días, de lunes a sábado, no era de lunes a viernes, de lunes a sábado. Creo que en alguna oportunidad el programa fue de 1 hora, en otras oportunidades el programa fue de media hora. Entonces usted se imagina un conjunto para tener repertorio para todos los días. Y a ellos no les gustaba repetir, ¿no? Y ya le digo, el maestro a veces traía arreglos para repartir, y eso él llegaba y colocaba los arreglos, y el ensayo era de una vez al aire. Entonces el enriquecimiento musical fue mucho a través de mi experiencia con la rondalla, a través de mi experiencia con los discos. Y bueno, y tratando uno de tocar con todo el que se le apareciera. Con todo el que se le apareciera. Entonces, así pasaron. Entonces terminé, me fui al Santander nocturno. Entonces allí hice 6º y 7º nocturno para prepararme para la universidad, y simultáneamente iba tocando triple y bandola también. Porque a mí, es decir, la bandola sí es una cosa aficionada. Yo no he sabido qué recibir una clase de bandola en la vida. Y es más, yo le digo a Fernando Remolina y a Orlando Serrano, cuando a veces dicen que el bandolista, le dije, no, mano, a mí no me llamen bandolista. Yo soy un tocador de bandola que me hace unos cuantos pasillos para sacarle jugo cuando hacemos tertulias con los amigos. Hasta ahí llego yo, de manera que a mí no me llamen bandolista porque no lo soy. Pero bueno, de todas maneras, ese amor por la bandola también. Entonces yo pasillo que escuchaba, bambujo que escuchaba, a tratar de tocarlo en la bandola de memoria, porque yo no tengo formación musical. Entonces todo eso era de memoria, lo mismo el tiple, el acompañamiento era de memoria. Me gradué de bachiller. Entonces ya me presenté a la UIS a estudiar química pura. Resulta que cuando yo me presenté a la UIS, no habían sino 3 carreras nocturnas, que eran física, química e idiomas.
la matemática, que era lo mío, no la había. Y yo no tenía plata para irme a estudiar a Tunja, ni mucho menos para irme a estudiar a Bogotá. Entonces, bueno, me presenté a química pura y pasé para estudiar química pura. Entonces, empecé mis estudios en la UIS. En la UIS había una tuna. La tuna de la UIS, a la cual pertenecían Toñito Ramírez, Carlitos Mendoza y otros amigos. Entonces yo me fui también a presentarme a la tuna de la UIS a ver si me daban chance de ir a tocar con ellos. Entonces fui y me presenté a la tuna de la UIS, me admitieron y allí tuve la oportunidad de conocer a Toñito Ramírez y de conocer a Carlos Mendoza. Mi permanencia en la tuna de la UIS no fue posible porque, imagínense, yo trabajaba en el Colegio Agustiniano y estudiaba en la UIS. Entonces a mí no me quedaba tiempo para ir a ensayos. Y en esos grupos lo más importante es la asistencia a los ensayos y mucho menos a las presentaciones. Pero tuve la gran oportunidad de conocer a esos dos personajes. Y resulta que ya por esa época se había organizado en la ciudad la estudiantina de la electrificadora de Santander. Entonces a esa estudiantina pertenecían Toñito Ramírez y pertenecían Carlos Mendoza y otro bandolista, Enrique Camacho. Entonces ellos me invitaron a que por qué no iba a acompañarlos a la estudiantina de la electrificadora de Santander. Entonces yo acepté la invitación y yo de paso llevé a Joaquín. Entonces fue otra época muy bonita porque ya fue tocar en la estudiantina de la electrificadora de Santander y allá no me quisieron recibir de tiplista, allá me pusieron fue a tocar bandola. ¿No? Allá me pusieron fue a tocar bandola. Entonces ya vamos en la ronda, vamos con Expedito en Piedecuesta, vamos con la rondalla bumanguesa, vamos con la estudiantina de la electrificadora de Santander. Yo a Piedecuesta yo seguía yendo los sábados, a veces los domingos, porque es que entre otras cosas, allá en Piedecuesta, además de aprender a tocar triple y además de graduarme en la normal, conseguí novia. Entonces, al tener novia piedecuestana, pues yo tenía que seguir yendo a Piedecuesta. Entonces yo aprovechaba y cuando iba a visitar a la novia me pegaba mis escapaditas donde Expedito para de todas maneras seguir practicando con él. En una de esas visitas estaba yo en la casa de Expedito tocando cuando llegó el maestro Pedronel Martínez. Yo no conocía al maestro Pedronel, ni él me conocía a mí. No sé por qué llegó tal vez también a saludar a Expedito, entonces él nos presentó. Con Pedrito nos conocimos y entonces pues Pedronel supo que yo acompañaba al triple y dijo, bueno, tenemos que de pronto cuando lo necesite o buscar la manera de hacer unos ensayos. Y entonces más o menos por esa época vino una etapa muy importante para mí que fue acompañante del maestro Pedronel Martínez. Ya entonces Pedrito me invitó a unos ensayos, le gustó tocar conmigo y con él tuve la oportunidad de hacer presentaciones en El Socorro, en alguna oportunidad me llevó a Cali, en otra oportunidad me llevó a Los Llanos, un pueblito que hay ahí cerquita de Villavicencio, no recuerdo cómo se llama, a Casillas, y hice varias presentaciones, o sea, cuando él me necesitaba, pues me buscaba, entonces fue una etapa muy bonita también en la compañía del maestro Pedronel Martínez. Entonces, ahí vamos, y 1.72 que fue cuando empecé yo a estudiar en la UIS. Maestro Rafael, antes de seguir, que está muy interesante, ¿sí? La tertulia. Yo quería preguntarle, cuando usted decía que el referente para hacer música podría ser ser sastre y peluquero, ¿cierto? Sí. Pero también mecánico. Yo conocí dos músicos que era Pachito y Fidel Uribe. No, y Pachito era una elegancia, ¿oyó? Pachito Uribe. Resulta que usted iban de Pachito y le llevaba un carro. Mire, Pachito, es que aquí le traigo este carro para que me haga el favor de arreglármelo. Dijo, sí, claro que sí, Miguel Ángel, venga el viernes. Y iba usted el viernes y no estaba, manito, qué pena, venga el lunes que es que no alcanzo a estar.
Entonces iba usted el lunes y entonces ya usted se disgustaba. Dijo, mano, Miguel Ángel no se disgusta, es que voy a contarle la verdad. Lo que pasa es que para mí la mecánica es un hobby. Yo vivo de la música, ¿no? Yo vivo de la música, de manera que téngame paciencia. Y de pronto alguien lo contrataba para un trabajo musical y a veces quedaba mal y no iba. Entonces, Pachito, ¿qué pasó? Que lo llamamos. Dijo, téngame paciencia, que es que realmente, usted sabe que el trabajo mío es la mecánica, yo la música es un hobby. Era Y el hermano Fidel también era guitarrista, ¿no? Y muy bueno, ¿no? Fidel tocaba triple, fundamentalmente fue triplista de la rondalla, pero él también tocaba el contrabajo como contrabajista. Grabó un disco compacto acompañando al maestro Ariel Mantilla. También dice que tocaba violín, yo nunca lo escuché en el violín. Guitarra, sí, era buen músico, Fidel. Los hermanos Uribe. Y creo que era sastre también. Creo que por ahí le jalaba algo a eso. Bueno, ¿qué más quiere? Me acuerdo de otro personaje también que era Correa, que era un contrabajista. Un contrabajista. Contrabajista de la rondalla en una época, ¿no? Sí, claro que sí, el maestro Correa. Por cierto, que tengo un recuerdo, carajo, que me dio mucho pesar, que alguna vez fue a la casa a buscar. Usted sabe que cuando eso no había teléfonos, ni mucho menos celulares, ¿no? En la casa que había teléfono era porque era de mucho caché. Estamos hablando de los años, imagínense, 71, 72, 73, en alguna oportunidad. Vivíamos relativamente cerca. Yo vivía en la carrera 16 con calle séptima y era en la carrera 16 con calle como 14 o 15. Fue a buscarme porque me necesitaba y no me encontró. El maestro Manuel Correa. Sí, maestro Rafael Aponte, entonces hagamos memoria. ¿Ya cuántos grupos llevamos ahí como haciendo en retrospectiva? Empezó con la rondalla, ¿sí? Después, ¿quiénes empezaron a aparecer? ¿Cuáles? Bueno, que la época que tuve con el maestro Pedronel, que fue muy bonita, nos queremos mucho con Pedrito, todavía nos encontramos y fue una época muy bonita. Y bueno, entonces vamos en el año 72 empecé a estudiar, entonces que fue cuando empecé a ingresar a la estudiantina electrificadora de Santander en calidad de bandolista. Y pues como triplista, pues tocaba con Joaquín, ¿no? No éramos músicos profesionales, sino músicos aficionados, ¿no? Mi relación con la rondalla era únicamente ir a acompañar a la ronda musical del mediodía, ¿no? Hubo un aspecto muy importante en el año 1970 y como decía Eber Castro, ¿no? Me acuerdo como si fuera hoy. Estaba yo sentado en el sofá de la casa donde vivíamos, tocando el tiple, y se me ocurrió una melodía en ritmo de danza. Eso fue más o menos por ahí en octubre de 1970. Entonces se me ocurrió esa danza y entonces yo se la mostré al maestro Guerrero allá en el programa de la ronda musical del mediodía. Entonces él agarró un papel, la escribió, dijo, bueno, ¿y cómo se llama? Le dije, no, pues pongámosle nombre Trinidad, que era el nombre de la novia. ¿Quién mejor que la novia para dedicarle la danza? Y el maestro la escribió, le hizo el arreglo y se estrenó en la ronda musical del mediodía. Bueno, y esa danza me trajo mucha fortuna porque para que no se perdiera la danza, me tocó casarme, ¿no? Y entonces, como consecuencia de esa danza, vino la esposa y vinieron los 3 hijos maravillosos, ¿no? Los 3 músicos, maestro. Bueno, no, músicos, Oscar Yesid y Laura Mireya, perdón, y Rafael Octavio. Oscar Yesid, pianista, que él llegó a ser concertista de piano. Recuerde que él ganó un festival. Y ganó el concurso de Festival Internacional de Piano WIS. Sí, ganó el concurso, entonces llegó al nivel de concertista de piano. Él desafortunadamente, por motivos de la vida, dejó el piano como profesión, aun cuando pues él sigue tocando como hobby para dedicarse a la docencia. Rafael Octavio, que pues todos lo conocen, que es el flautista de la Sinfónica de Colombia. Yo, en alguna época de la vida, llegué a pensar, porque a todos los hijos traté de inculcarles la música. Yo nunca los puse a tocar conmigo. Yo la manera de inculcarles la música fue que los matriculé en el DICAS.
y que fueran, ¿sí? Yo llegué a pensar que la más sobresaliente de los tres iba a ser Laura Mireya en alguna época. Ella alcanzó a tocar algo de violín y alcanzó a leer música. En este momento, cero. Algún día, no sé por qué, dijo papá, yo realmente no quiero seguir con la música, yo lo que quiero es estudiar medicina. Estaba muy niña todavía cuando eso, ni siquiera había empezado el bachillerato. Dije, tranquila, mijita, yo siempre he tenido claro que eso a los muchachos, yo como papá, siempre nunca les he impuesto las cosas, sino ellos han hecho lo que la vida les ha indicado hacer, ¿no? Dije, tranquila, mijita, no se preocupe, no se afane. Y los dos muchachos, sí, Oscar se entusiasmó con el piano y Rafael se entusiasmó con la flauta. Entonces, con Trinita y yo, porque eso es un trabajo de ambos, no fue solo mío, con el esfuerzo de los dos, los apoyamos hasta donde más se pudo, ¿no? Hasta donde más se pudo. Entonces, lo importante de la danza es, pues, que ahí no sé por qué me dio por componer. O sea, eso le nace a uno. Eso no es que yo haya dicho, bueno, voy a sentarme a hacer una danza, o voy a sentar, no, sino que estaba yo tocando ahí en el tiple de golpes y me ocurrió, resulté interpretando el comienzo de la melodía. Y entonces empecé a desarrollarla y el maestro me copió la danza y se estrenó. Pero yo me desentendí de componer. Simplemente fue esa danza y así pasó el tiempo. Viene el año. Entonces, en el año 72 empecé a estudiar en la UIS Química Pura. Hice el primer semestre, me fue muy bien, alumno distinguido con promedio de 4. Pero definitivamente después tuve problemas de salud, como de cansancio mental, porque pues yo realmente trabajaba y estudiaba y fuera de eso jalándole a la musiquita. Entonces empezó como a no irme muy bien en el estudio. Entonces fui a donde el médico de la universidad y él me dijo, maestro, yo creo que lo mejor es que descanse. Yo veo que usted tiene mucha actividad, descanse tantico. Entonces así fue. Entonces hice el primer semestre y más o menos a mediados del segundo semestre me retiré de la universidad. Pero con prescripción médica, ¿sí? O sea, no que haya abandonado, sino con prescripción médica. Entonces dejé de estudiar segundo semestre del 72 y todo el año 73. Entonces, en ese año, pues trabajar y hacer música. Finales del 72, comienzos del 72, mitad de año del 72 y 73 no estudié. En el año 72, hacia finales, la vida también me dio un maravilloso regalo. Yo soy católico, apostólico y romano, pues lo digo con todo el respeto que siento por los credos que las demás personas profesen, porque al fin y al cabo la religión es algo muy personal, que uno tiene su religión y respeta la de los demás. Y a mí siempre me ha gustado, con mi tiple, animar las ceremonias religiosas y sobre todo he tenido una devoción que es tocar las novenas navideñas en las iglesias. Entonces yo vivía cerquita de la iglesia de San Vicente de Paúl y entonces yo iba con mi tiple allá a acompañar los villancicos. No era contratado por el padre, sino una cosa muy voluntaria mía, ¿no? La misa empezaba a las 7 de la noche. Y un día faltando por ahí a finales ya en la época de la novena, eso sí no tengo exacto qué día sería. Iba yo con mi tiplecito entrando a la iglesia cuando de pronto sentí que me llamó un señor. Dijo, oiga, ya, aponte, venga, señor. Y entonces yo me acerqué y lo miré así él iba en un taxi y lo miré y le dije, maestro Gustavo Gómez, buenas noches. Dijo, no, yo no soy Gustavo Gómez Ardila, Gustavo es primo mío, yo soy Leonidas Ardila Díaz. Le dije, mucho gusto, señor, me encanta conocerlo. Dijo, mire, es que yo soy un aficionado a la flauta y me gusta tocar pasillos y bambucos y tengo una reunión esta noche y necesito un tiple que me acompañe.
Le dije, don Leonidas, pero lo que pasa es que, mire, yo, vea, voy para la misa, ya ven a pasar. Dijo, ¿eso qué cuento de misa? Eso, camine. Le dije, don Leonidas, pero es que tengo que acompañar a los villancicos. Dijo, que dígame cuánto le paga el cura y yo le pago el doble. Don Leonidas era así. Entonces, oiga, me convenció, no fui a acompañar la novena y me fui con don Leonidas. A don Leonidas le había dado mi dirección, porque vuelvo y repito, cuando eso no había teléfono, era por direcciones, un señor Carlos, de apellido Plata, que tocaba bandola, Ricardo Plata. Y bueno, entonces yo me fui con don Leonidas y esa noche estaba yo inspirado. Me acuerdo que todo lo que el viejito tocó, se lo acompañé, entonces él quedó muy contento conmigo. Él quedó muy contento conmigo. Entonces ese fue otro regalo. Don Leonardi. Don Leonardi. Fue otro regalo que me dio a mí la Divina Providencia. Porque resulta que yo, a raíz de que renuncié al puesto público, yo duré 70, 71, 72 y 72 trabajando en el colegio privado, en el Agustiniano. Pero eso era muy duro porque uno no ganaba sino los 10 mesecitos. Entonces a usted, cuando terminaba el mes de noviembre, le pagaban el mes de noviembre, le daban una primita, un mes de prima, y si usted estaba de buenas y el cura volvía y lo llamaba, volvía a recibir sueldo en marzo, cuando se acabara febrero. Entonces era una época muy dura. Maestro, ¿y el sueldito de la rondalla? No, la rondalla, eso era... ¿A gratis? ¿Era gratis? No, gracias a Dios que el maestro Guerrero no me cobró por enseñarme. Sino, no, cuando eso... Es más, yo tenía la mentalidad en esa época que la música mía era por hobby, por amor al arte. No era mi intención cobrar 5 centavos por música. Ya más adelante vendrá la época en que me toca hacerme profesional, ¿no? Entonces yo digo que para mí eso es un regalo que me dio la Divina Providencia, porque don Leonidas era el tesorero general del departamento. Entonces conocerlo a él para mí fue otro baloto. Porque me dijo, si alguna cosa se le ofrece, pásese el lunes por la oficina. Eso sí, Rafaelito el lunes estaba ya en la oficina. Usted sabe cómo son las cosas, imagínese, de diciembre. El lunes estaba Rafaelito, entonces ya me dijo, bueno, cuénteme usted qué. Le dije, no, Leonidas, es que yo soy normalista, soy profesor, pero yo no tengo trabajo con el gobierno. Trabajo es con lo privado y yo tranquilo que eso... No se preocupe que yo me encargo de eso. Y efectivamente, para marzo 3 ya tenía yo mi nombramiento. Gracias a la ayuda de don Leonidas Ardila Díaz. Eso, la vida le pone a uno sus ángeles en el camino, ¿no? Sí, maestro, yo pienso que hay una entrañable amistad ahí entre Leonardo, ¿cómo es? Leonidas Ardila, el maestro, ¿cómo se llama? El flautista. Leonidas Ardila Díaz, él es el flautista. Leonidas, pero el otro también, ¿cómo era? Gustavo Gómez Ardila. No, con el que crearon el grupo de los Tres Pingos. Ah, no, ya. Alcibiades Parra. No se me adelante, pero tampoco se me atrase, no se me adelante, bueno. Y yo le cogí mucho cariño a don Leonidas y la verdad es que yo para él lo recuerdo es como un padre. Para mí él fue un segundo papá que la vida me regaló. Y entonces yo todos los sábados estaba ya tocando con él, a partir de ese diciembre de 1972. Entonces yo, a él, claro, y es que, y para él yo también fui algo muy bueno en la vida de él, porque un instrumento, y por ahí veo que está Gabriela, la veo por ahí entre los oyentes, ella que toca un instrumento melódico, sabe que un instrumento melódico necesita quien lo acompañe. Uno tocar una bandola solo, pues sí, uno lo hace, pero eso uno necesita el tiplecito que le haga ahí la armonía, o un clarinete solo, ¿no es cierto, Gabriela? Eso uno necesita el tiplecito, o la guitarra, o bueno, entonces, y don Leonidas siempre había tocado con tiple, pero resulta que los tiplistas de él eran los tiplistas de la rondalla humanguesa, que ellos sí eran músicos profesionales.
Entonces, había veces que don Leonidas tenía ganas de tocar un sábado y todos estaban ocupados. Entonces, para él encontrarme a mí, también fue algo muy bueno porque como yo no era músico profesional y yo le cogí un gran cariño a él, entonces nos reuníamos todos los sábados, casi todos los sábados, a veces viernes y sábados, a tocar con don Leonidas. Resulta que don Leonidas tenía familia en Barranca, tenía una hija que vivía en Barranca, doña Mariela, y a través de Barranca, don Leonidas conocía a un guitarrista que se llamaba Gonzalo Hernández Mendoza. Entonces, don Leonidas en alguna oportunidad se encontró con Gonzalo y lo invitó a que tocáramos. Y bueno, hubo mucha química entre los tres y empezamos a tocar a trío. Y ya empezaron a conocernos, eso nos invitaba el uno, nos invitaba el otro, eso sí, puro amor al arte, ¿no? Y empezó la gente a preguntar que ese trío cómo se llama, que ese trío cómo se llama. Me acuerdo mucho que una vez hubo una tertulia en la casa de don Norberto Serrano Gómez, usted lo conoció, Miguel Ángel, al maestro Norberto Serrano Gómez, que también fue funcionario de la UIS. Tuvimos una tertulia allá, y como Leonidas vivía allá a la vuelta, Gonzalo y yo nos fuimos a acompañar a don Leonidas cuando se terminó la tertulia para acompañarlo hasta la casa y ahí esperar nosotros el taxi. Bueno, y entonces pues empezamos a discutir, bueno, pero pongámosle nombre al trío porque imagínense eso ya nos conocen y entonces uno propuso un nombre, otro puso otro, entonces Gonzalo fue el que dijo, mire, nosotros no cobramos, vamos aunque no nos inviten, pagamos el taxi, nosotros somos muy pingos, pongámoslo el trío de los tres pingos. Don Leonidas soltó la carcajada y ahí se quedó el trío de los tres pingos. Después le hicimos un reglamento, lo hicimos entre don Leonidas, algunos versos, don Leonidas, algo otros versos yo, claro, porque como el trío no cobraba, llegábamos de primeros, salíamos de últimos, llevábamos el trago, ¿no? Más pingos para dónde. Entonces, el trío tenía su reglamento. Comenzaba diciendo, este es el reglamento para todos sin distingos, que con mucho fundamento ha de tener cumplimiento por parte de los tres pingos. Don Leonidas era godo y le gustaba mucho ser godo, ¿no? Entonces, beber tan solo aguardiente, el mejor trago de todos, ser cordiales y de ambiente, muy amables y decentes y de paso que sean godos. Tocar misas, serenatas, matrimonios o bautizos, bodas de oro o de plata, divorcios, ferias, piñatas, velorios y compromisos. Asistir a toda fiesta, aunque no sean invitados, en Girón, en Piedecuesta, en Boyacá, en La Floresta, borrachos o enguayabados. Su oficio es solo tocar tiple, flautas o bandolas. A las niñas respetar, de las manos no abusar ni besar a las señoras. Bueno, eso tenía más. Terminaba por allá diciendo, quien no cumple este contrato, que sepa y aunque le duela, pasará su amargo rato porque pagarán el pato su santa madre y su abuela. Así terminaba. Y fue una época muy bonita, la época de los tres pingos. Fue una época muy bonita. Entonces los viernes y los sábados, por esa época empezaron a salir las grabadoras. Estamos hablando de los años casi los 80, ¿no? Empezaron a aparecer las primeras grabadoras. Don Leonidas cumplía años el 14 de enero. Y entonces, para un cumpleaños de don Leonidas, los empleados de la tesorería le regalaron una grabadora. Entonces, don Leonidas se entusiasmó mucho con las grabadoras y entonces el hobby era reunirnos los viernes o los sábados a tocar y grabar. Entonces se ensayaban las piezas y se grababan. Eso él las anunciaba con todas las de la ley. Pasillo, La Gata Golosa de Fulgencio García, tocan los tres pingos hoy en tal fecha en mi casa, ¿sí? Y sobre todo, entonces él empezó a grabar la música que era de él porque él era compositor. Entonces, a raíz de la amistad con don Leonidas,
que eso es otro aspecto muy importante para resaltar en esta tertulia. A raíz de esas veladas con él fue que me empezó a motivar por la composición. Como les dije, yo había compuesto la danza Trinidad, pero pare de contar, o sea, nunca más me volví a interesar por... Pero maestro, ¿cómo nos iba a volver a interesar si de esa danza nació un matrimonio y 3 hijos? No, claro, pero en esa época no, la verdad no, es que, es decir, la composición en el caso mío, eso es, si de pronto se ocurre alguna idea, no es que yo diga, bueno, hoy voy a sentarme a hacer un bambuco ahorita por la mañana, no. Pasan tiempos en que no le da uno por componer. Entonces, y él me dijo, oye, usted también puede componer, o sea, me motivó. Entonces empecé yo también se me empezaron a ocurrir por ahí bambucos, pasillos, más o menos en la época de 1980, en esos primeros meses, lo que fue de enero, ese año, la mayoría de mis composiciones son más o menos de esa época. Y son el fruto de las tertulias con don Leonidas Ardila Díaz. Entonces yo iba, le tocaba las piezas en el tiple o en la bandola, él las copiaba, las ensayábamos y las grabábamos. Entonces, fue una época muy bonita. Entonces, en esa época, simultáneamente, yo tocaba con los Tres Pingos, asistía a ensayos con la estudiantina y la electrificadora. Para esa época ya había llegado a la estudiantina y la electrificadora el doctor Juvenal Fonseca. Porque no recuerdo, es decir, Toñito se graduó, Toñito y Carlos Mendoza, que eran quienes dirigían la estudiantina. Creo que el director era Toñito. Ellos fueron estudiantes brillantes de la Universidad Industrial de Santander, ambos se graduaron de ingenieros. Y al graduarse de ingenieros, pues usted sabe que cada quien coge su camino. Toñito Ramírez se fue para San Gil, allá a ver de sus negocios particulares, y Carlos Mendoza, pues también creo que él se fue de la ciudad para otra ciudad. Y entonces ya el doctor Juvenal Fonseca había llegado a trabajar a la empresa aquí en Bucaramanga. Él venía de otro pueblo, él estuvo mucho tiempo en El Socorro y en Barbosa, entonces ya lo habían trasladado para Bucaramanga y ya asistía como bandolista de la estudiantina. Entonces ya empezaron bueno, y vamos a buscarle director a la estudiantina. Pensaron en el maestro Alfonso Guerrero, otros pensaron que no, que el maestro Gustavo, hasta que al fin alguien le dijo, oiga, Juvenal, usted es el indicado, ¿qué mejor que usted para que dirija la estudiantina? Y él tomó por su cuenta la estudiantina. Para esa época vivía en Bucaramanga un paisa, Hernán Jaramillo, estamos hablando del año 79 más o menos, Hernán Jaramillo, y estaba el maestro Luis Francisco Adarme, Pachito Adarme, a quien yo conocía también ya como intérprete de bandola, porque él tocaba con la estudiantina Brisas del Lago. Haciendo un paréntesis, hay que resaltar que esa era la época en que las emisoras tenían radioteatro, y en los radioteatros hacían presentaciones en vivo de distintos géneros. Entonces aquí había 2 emisoras que presentaban música colombiana. Radio Bucaramanga, la ronda musical del mediodía, que era patrocinada por Pasta de Gabaza hasta que se acabó el programa, y La Voz Panamericana, que presentaba de 5 a 5 y media de la tarde, allá en Florida Blanca, a la estudiantina Brisas del Lago. Brisas del Lago. Entonces, bueno, ahora había otros conjuntos por esa época, estamos hablando de esa época, a los cuales yo no pertenecía, pero que vale la pena mencionarlos, porque estamos hablando de cómo era la música colombiana, sobre todo la instrumental en esa época, ¿no? Había una estudiantina a la cual yo no, inclusive creo que nunca la escuché, pero sé que existió, que era la estudiantina de Telecom, a la cual pertenecía el maestro Néstor Cáceres Wilches, quien era funcionario de Telecom. Creo que él fue el director y también creo que en alguna época la dirigió el maestro Oriel Mantilla. Había también una estudiantina que era la estudiantina de Confenalco. A esa perteneció Fernando Remolina. Esa creo que la dirigía, no recuerdo bien en este momento quién era el director de
de la estudiantina de Confenalco. Había una estudiantina que era la estudiantina de Cajazán, que la dirigía el maestro Gustavo Lara, ¿no? Entonces, más o menos, esa era la música que uno escuchaba, ¿no? Los pocos grupitos que habían y lo que escuchaba uno a través de discos, porque las emisoras, cuando eso no estaba, la emisora de Luis Carlos Galán, ni estaban las emisoras de la UIS. Yo no sé, Miguel Ángel, si usted tenga idea en qué época aparecieron las emisoras de la UIS. Maestro, pues que apareció como Teleuis y las emisoras, me acuerdo que eso son como en el... Como en el 90. Como en el O 90, más. ¿lo cierto? Porque yo me acuerdo cuando hicieron la convocatoria de cómo se le iba a poner el nombre a la emisora. Sí, era como como el 90 y pico. Sí. Sí. Entonces, claro, eso no era simplemente discos y lo que le escuchaba a uno tocar a sus amigos, ¿no? Bueno, en la época de los 80 hubo otro suceso muy importante para la música aquí en Bucaramanga y en Santander. O bueno, hubo dos aspectos importantes. Como les dije, empezó la afición por la composición. En el año 1979, que fue entre otras cosas el año en el cual me gradué como licenciado en matemáticas de la UIS, con distinción cum laude, en ese año Colcultura organizó un concurso de música colombiana para compositores. Entonces se presentaron compositores de todo el país. Yo mandé un bambuco que se llamaba que es el bambuco Oscar Yesid, que entre otras cosas, Gonzalito me molestaba mucho porque él decía que yo no sabía acompañar bambucos, que yo los bambucos los apacillaba, y entonces hice ese bambuco, y él dijo, no, este bambuco, esto no es un bambuco, esto parece es un pasillo, esto es apacillado. Bueno, me desprestigió el bambuquito. Y resulta que ese bambuquito me dio por mandarlo al concurso y quedó entre los finalistas. Al final ocupó el 5º puesto. El 4º puesto fue el pasillo del Río de Oro del maestro Gómez Silva. El 1er puesto fue forma de pasillo de Manuel Mejía Franco. Y el 2º y 3º no recuerdo bien en este momento quiénes fueron. Entonces fue un aspecto muy importante para la composición. Luego ya en la década de los 80, pues empieza uno a enterarse de los concursos y había un concurso muy importante en Neiva, el concurso de composición. Entonces yo empecé a mandar música o sea, me empezó a motivar componer para mandar obras al concurso de Neiva. Y antes, ya también en la década de los 80, los hermanos Rafael Ortega Mota e Iván Ortega Mota organizaron el concurso del bambuco de autor santanderiano en Churatá, en honor al concurso Carlos Alirio Ortega. Don Carlos Alirio Ortega era el papá de ellos, un señor que interpretaba muy bien el clarinete, dirigía la banda, fue un gran músico. Entonces, en homenaje a él, se organizó el concurso. El primer concurso, pues uno habla de concurso, porque sí fue un concurso, pero eso fue una reunión familiar. Eso fue una reunión familiar donde estaban los Ortega Mota, estaba el doctor Gerardo Ortiz Mejía, Rodolfo Peña Prada, que fueron los jurados, ¿no? Y los 3 pingos. Y con Joaquín Gómez, porque valga la pena decir que a Joaquín Gómez también después lo invitamos a formar parte de los 3 pingos. Joaquín fue una persona a la cual quisimos mucho y con la cual tuvimos una amistad muy bonita, y a él le encantaba también la música, ¿no? Éramos compañeros en la estudiantina de la electrificadora de Santander. Él también se había perdido de Bucaramanga un poco de tiempo porque él se fue a estudiar bachillerato a Zapatoca. Joaquín es una persona muy admirable. Él ya después de cierta edad, yo me atrevo a decir que rondando casi los 30 años de edad, se fue a Zapatoca a terminar el bachillerato y después vino a Bucaramanga y estudió su carrera de administración de empresas en una de las universidades de la ciudad. Entonces, una persona muy admirable y fue un gran bandolista, una segunda bandola estupenda. Entonces, él también nos acompañaba en el conjunto de los 3 pingos. Entonces, en el concurso participamos don Leonidas, Joaquín, Norberto Serrano, creo que Gonzalo también hizo un bambuco y yo, 5 bambucos.
Don Leonidas los escribió todos porque de los otros ninguno sabíamos escribir. Don Leonidas los escribió todos, los ensayó todos, los grabamos, fuimos y los presentamos. Entonces allá los numeraron, ¿no? El de fulano de tal es el número 1, el de fulano de tal es el número 2, el de fulano de tal el número 3, el de fulano de tal el número 4 y el de fulano de tal el número 5. A mí el mío fue el número 2 y el de Don Leonidas fue el número 5. Entonces el jurado, que en el jurado estaba el doctor Gerardo Ortiz Mejía, que tocaba la zambumba también. Entonces el veredicto lo dieron por medio de una coplita. Entonces, bueno, que el mío era el segundo y el de Don Leonidas el quinto. Entonces, que ni el tercero ni el cuarto, que el quinto sea perdedor, el perdedor, que el primero sea el segundo y el segundo ganador. El segundo era el mío. Entonces, ay, Don Leonidas sí se reía, decía, ¿cómo le parece que yo copio todos los bambucos, los ensayos y quedo de último? Entonces, esas etapas del festival, fue una etapa también muy importante para la música aquí en Santander, en Bucaramanga y agrandándonos un poquito en Santander. Entonces, vuelvo y repito, ese primer concurso, pues, o sea, fue una cosa muy privada, por eso yo el bambuco con el que gané ahí, después lo mandé a Neiva, porque realmente estaba inédito, ¿no? O sea, eso fue en la casa de unos amigos, no salieron noticias ni por la prensa, ni por la radio, no nos enteramos sino nosotros. Y entonces, ese fue el bambuco, después lo mandé a Neiva y fue finalista en el conjunto de Neiva, que es el bambuco que le dediqué yo a mi hijo Rafico. Yo inicialmente lo llamé Rafael Octavio, pero después, como él cariñosamente le decimos el negrito, pensé que queda como más bonito ponerlo en negrito y así lo mandé a Neiva con el nombre del negrito. Y entonces fue mi primera experiencia en un concurso ya a nivel nacional. Una experiencia muy bonita porque pues uno manda y uno no tiene ni idea de qué vaya a pasar por allá. Y ese bambuco pues ha sido de los temas míos afortunados porque ese bambuco este año el maestro Carlos Vázquez lo interpretó en la final del concurso de Ginebra, el año pasado. En la final, él lo interpretó, entonces fue un gran honor que me hizo el maestro Carlitos. Y el maestro José Luis Martínez también lo toca con el conjunto familiar que él tiene con el hijo, que es violinista, y con los otros amigos, y lo han tocado en conciertos que han realizado para el Banco de la República. Entonces fue un tema muy, muy afortunado. En Neiva fui finalista en varias veces, como en 5 oportunidades. Nunca le pegué al mayor en Neiva. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios porque es que la verdad, y yo esto que voy a decir lo digo con humildad, no lo digo con falsas modestias ni nada de eso. Yo realmente las composiciones mías pues son cositas muy, muy sencillas que nacieron al calor de los tragos con los amigos, sin pretender uno ir a figurar como compositor, ni uno sabe que al lado de Horas de Calvo, de Horas de Morales Pino, de muchos otros compositores que hay hoy en día, uno sabe que son cosas sencillas, pero bueno, eso pasa como con los hijos, uno a todos los quiere así, algunos sea bobo, ¿no? Y a veces el hijo bobo es el que más se quiere, dicen por ahí los que les ha tocado vivir esa experiencia. Entonces fue una época muy bonita, la asistencia a los concursos. Bueno, entonces por esa época viene la parte profesional. ¿Cómo me hice yo profesional en la música? Profesional es cuando ya empieza uno a cobrar. Resulta que mis hijos me salieron internacionales, porque era la época en la cual en Bucaramanga no se habían, cuando a ellos les correspondió ser niños y estudiar música e interesarse por la música, todavía no existían las facultades de música en Bucaramanga. Entonces a mí un día el doctor Jaime Salcedo, es el doctor de la UIS, uno chiverudo, ¿sí es Jimmy? Sí, Jimmy. Jimmy. Sí. Pues Osquitar asistía a clases de piano
con la profesora Emilita de Carreño y asistía a clases. Creo que ella fue la única que le dio clases de piano aquí en Bucaramanga. Y Jimmy, que es una persona que sabe bastante de música y es musicólogo. Él una vez tuvo una charla conmigo, dijo, Rafa, voy a decirle algo, no se disguste por lo que le voy a decir. Me dijo Jaime, no se disguste, se lo digo con mucho cariño. Dijo, ¿usted ya pensó qué quiere hacer con su hijo? Le dije, ¿por qué, Jimmy? Dijo, sí, porque yo veo que el muchacho tiene facilidades para el piano, pero hay que hablar con el muchacho a ver el qué quiere, no tanto lo que usted como papá quiera, sino a ver qué él quiere. Porque, a ver, una posibilidad es que aprenda a tocar piano para animar borrachos. Dijo, para eso no necesita sino que le consiga para ahí un teclado y llevarlo a las fiestas y que empiece inclusive para a tomarse unos tragos de aguardiente para que se entone y coja ánimo para que anime borrachos. Para eso no necesita más. Dijo, la otra posibilidad es que de pronto él quiera ser un profesional, un ingeniero, un médico, un profesor, un docente, y que tenga como adorno su piano. Entonces, pues, sí, con el DICAS es suficiente. Ahí con el DICAS es suficiente para que él aprenda a leer partituras y aprenda a tocar pasillitos y aprenda a tocar un poquito menos feo que si se vuelve animador de borrachos. Dijo, pero si la aspiración de él es ser un pianista serio, un pianista formal, ojalá llegara a ser un concertista de piano. Dijo, manito, ahí sí le toca a usted que lo saque de la ciudad, porque aquí, en este momento, ¿no? Él está hablando del momento de esa época, ¿no? Dijo, en este momento aquí realmente no hay quien le haga a él la escuela para ser concertista de piano. Le dije, hombre, Jimmy, ¿cómo le agradezco su consejo? Yo soy una persona que a mí siempre me ha gustado ser receptiva y cuando sobre todo una persona con cierta autoridad le dice a uno algo, pues por lo menos uno pensar lo que le dicen, ¿no? Ya había llegado el maestro Libardo Barrero. Libardo llegó aquí por ahí, ¿en qué año? 80 y algo. ¿Sí? Entonces yo fui y le comenté a Libardo. Dijo, mano, Jaime tiene razón. Dijo, usted verá, si quiere yo lo ayudo para que lo reciban en el Conservatorio del Tolima. Y entonces él allá va, hace su bachillerato y de paso estudia la música. Sí, señor. Yo le comenté a Oscar, o sea, las palabras de Jimmy, yo se las comenté al hijo, porque usted sabe que lo primero era hablar con el hijo a ver el que quería, ¿no? Porque eso no son decisiones de uno. No, él dijo, sí, papá, yo me voy para Ibagué. Entonces, Libardo, imagínense, el muchacho ya entraba aquí a Fundación Colegio UIS a hacer segundo bachillerato, o hizo segundo bachillerato, y resulta que allá tenía que empezar desde primero bachillerato, porque como era un bachillerato musical, entonces allá el programa de música comienza desde primero. Y a ese le dijo, mire, pero va a perder 2 años, los 2 años de bachillerato que lleva aquí. Y dijo, no importa, yo me voy. Bueno, y así fue. Se le consiguió el cupo y se mandó el chino para Ibagué. Resulta que allá en Ibagué llegaron y lo escucharon, le hicieron exámenes de música y entonces la profesora dijo, no, este muchacho está bien, eso él perfectamente puede que no habilitar, sino presentar examen de las materias de primero y segundo, que sé que él está muy bien, de manera que de una vez llegó a tercero, no perdió año y él realizó allá sus estudios de piano. Entonces, ese fue un aspecto muy, muy importante. Luego, cuando el menor se graduó, yo también empecé a tantearlo. Le dije, bueno, mijito, eso fue como a los 2 años. Oscar salió de la casa de 13 años de edad. El menor hizo quinto primaria. Cuando estaba haciendo quinto primaria, yo le dije, bueno, mijito, cuénteme usted qué quiere con la música o usted qué quiere hacer el año entrante. ¿Quiere irse para el Santander o quiere irse para la Nacional de Comercio o para Fundación Colegio UIS o quiere estudiar zapatería? Porque si usted
Yo no me opongo a que un hijo mío me diga, no, papá, es que yo quiero ser zapatero. Claro, lo apoyo. Lo importante es que vaya a fabricar el mejor calzado o quiere aprender. Y ya por ahí de último, así como la cosa, no creo, bueno, si usted quiere música, pues dígame. Y si usted quiere estudiar música, pues, y quiere irse para Ibagué, lo mismo que su hermano, pues también lo apoyamos. Que yo no puedo apoyarlo a él y a usted, sino la otra ya me había dicho que música no, que ella quería ir a ser médica. Entonces con ella no había problema. Como a los 8 días, habiendo en la casa tiple, bandola, guitarra, piano, violín, dijo, papá, yo sí quiero irme a estudiar música y Ibagué, pero yo quiero estudiar flauta. Entonces póngase usted a pensar. Ah, bueno, mijito, listo. Entonces le conseguimos la flauta y se va para Ibagué. Y así fue, arrancó el muchachito para Ibagué. Entonces ya eran dos por fuera, más la casa y el sueldito no alcanzaba. Entonces, ¿qué hizo Rafaelito Aponte? Yo hay dos cosas que nunca había querido hacer en la vida, que era dictar clases de tiple ni cobrar plata por las serenatas. Entonces, póngame a buscar alumnos de tiple y póngame a armar grupo para dar serenatas y animar reuniones, porque había que ayudarle al sueldito. Que el sueldito no alcanzaba, imagínense, ya y ya después hubo un año en que Osquitar terminó en Ibagué y entonces se vino para Bogotá. O fue lo contrario, bueno, hubo un año que era el uno Ibagué, en Ibagué, el otro en Bogotá y la casa de Bucaramanga, entonces para 3 casas, muy jodido. Entonces fue cuando ya empecé a armar grupos profesionales, entonces conocí al maestro Víctor Cárdenas, excelente amigo, un ingeniero de vías de la Universidad de Tunja, y además excelente intérprete del piano, del bandoneón, del acordeón. A él lo conocí en un restaurante que se llamaba La Casa de la Calle Real, que quedaba ahí de la Capilla de los Dolores hacia abajo. Eso era de los hermanos Corso. Allá conocí yo a Víctor. En Girón. No, aquí en Bucaramanga. Aquí en Bucaramanga. En la Capilla de los Dolores, ahí en la alcaldía. Ya, sí, abajo en la gobernación. Allá armaron un restaurante que se llamaba La Casa de la Calle Real, y allá había piano y contrataron a Víctor para que fuera a tocar todas las noches. Y una vez que fui yo allá lo conocí. Y entonces hicimos una amistad muy bonita. Una amistad muy bonita. Y Víctor también, imagínense, él estaba recién llegado a Bucaramanga, sin empleo, también con señora y con hijos. Entonces armamos el grupo con él, con el gordito Alberto Bautista y con Hernán Páez, éramos los 4. A veces llevábamos un bajista, un bajo eléctrico, a veces no, o dependiendo de lo que la gente quisiera, a veces buscábamos un saxofón para que nos acompañara. Entre otras cosas, en esa época, para que usted lo sepa, di muchas serenatas y animé muchas reuniones y me tomé unos tragos muy agradables con un señor que llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Dígalo usted. Ángel Gilberto Núñez Sarmiento. Con don Gilbertico Núñez, carajo. Con él también tuvimos muchas tertulias deliciosas. Hubo un detalle muy bonito con don Gilberto, que una vez en un edificio que queda ahí frente a la funeraria moderna, nos le subimos a un ascensor que no era sino como para 4 personas, él, el gordo Bautista, Víctor, Hernán Páez y yo, íbamos en el 3er piso y ¡pum! Se desplomó el ascensor. Afortunadamente no nos pasó nada. Dice don Gilberto, uy, yo cuando sentí fue el bizcochazo. Entonces fue la época en que fui profesional. Entonces con ese grupo sí, pero afortunadamente pues yo por mi profesión de docente y que me conocía mucha gente, pues a mí me llamaban era los amigos, ¿no? Entonces uno tocaba era para los amigos, pero fue la época de la vida profesional. Bueno, en la época de los 80 hubo también 2 aspectos muy importantes. Y fue que por aquí nos enteramos de que había un concurso en Ginebra Valle que se llamaba el famoso concurso Mono Núñez. Entonces, en el año de 1900, bueno, la estudiantina de la electrificadora de Santander
tuvo 2 hijos, si pudiéramos decirlo así de esa manera, y es que en un viaje con la estudiantina a Tunja, nos fuimos en el carro de Jaramillo, Hernán Jaramillo, Pachito Adarme, Joaquín Gómez y yo, a dar un paseo por los alrededores a conocer pueblitos de Boyacá. Y llegamos a un pueblito que se llamó Sáchica. Llegamos como a mediodía y ese pueblo estaba solo, eso no se veía ni un alma, parece que hubiera sido pandemia, ¿vio? Como si fuera pandemia, no se veía nadie por la calle. Nos metimos a la iglesia, había un armonio viejo, Pachito se puso y tocó el armonio, nadie salió por ahí a decir nada. Entonces salimos y dijimos, le está haciendo como 6, nos metimos a una tienda a tocar. Pachito y Joaquín en la bandola, Jaramillo en la guitarra y yo en el tiple. Y bueno, pedimos ahí una botellita, cuando empieza a llegar de a poquitos y empieza todo el mundo a mandarnos aguardiente y empieza eso, a la media hora, a 1 hora, ya la tienda estaba llena de gente aplaudiendo y eso todo el que llegaba nos mandaba una botella de aguardiente. De ahí salimos cada uno como con 5 botellas en el bolsillo y rascados. Entonces dijimos, oiga, este cuarteto está muy bueno, formalicémoslo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Entonces yo no sé, no recuerdo si fui yo o quién fue, dijimos, llamémoslo Cuarteto Ideal, porque mire, esto está, es muy ideal lo que estamos haciendo y nació el Cuarteto Ideal. Entonces con ese grupo hacíamos presentaciones profesionales. También tocamos algunos programas con la ayuda de don Fernando Ardila Plata, hicimos algunos programas en vivo para RCN. Yo por ahí tengo las grabaciones todavía. Bueno, ese cuarteto, pues después, como Jaramillo no duró aquí sino como 2 años, entonces cuando Jaramillo se fue, lo reemplazó el hijo, Kiko, que también se llama Francisco Adarme. Entonces en el 82 nos inscribimos para el Mono Núñez, pasamos y fuimos a participar al Mono Núñez con ese cuarteto, con el Cuarteto Ideal. Cuando eso el concurso, no es como ahora que dan un ganador Mono Núñez instrumental y un ganador Mono Núñez vocal, sino cuando eso era por categorías. Entonces había la categoría duetos vocales, tríos instrumentales, conjuntos instrumentales. Nosotros nos presentamos como conjunto instrumental y quedamos de segundos, detrás de una estudiantina de Medellín, que es la Estudiantina Tardes de Colombia. Entonces esa fue una experiencia muy bonita, ya de participar como intérprete en un concurso musical. Nos dio por eso. Bueno, eso fue en el año 82. En el año 83 no participamos en concursos ni nada. En ese año ya José Joaquín se había retirado, estaba trabajando por alguna razón en la alcaldía, y allá en la alcaldía trabajan también Roberto Herrera y Aquileo Telles. Entonces, claro, ellos 3 músicos se consiguieron un guitarrista que fue el Gordo Bautista y formaron el cuarteto Jara. Entonces fue otro grupo muy importante para la música colombiana en esa época. Jara por los nombres de los integrantes, ¿no? Joaquín, Aquileo, Roberto y Alberto. Roberto y Alberto. Entonces formaron ese grupo, el Cuarteto Jara. Entonces eso fue bueno, para el año 84, entonces nos enteramos nuevamente del concurso Mono Núñez. Yo tenía ganas de volver al concurso Mono Núñez, pero ya no contaba con el Cuarteto Ideal, porque ya prácticamente el cuarteto, como Joaquín tenía su otro cuarteto, ya él tocaba como más con ellos, ¿no? Pero yo sí tenía ganas de volver al Mono Núñez y resulta que un día un compañero de la UIS me invitó a que le amenizara un ratico musical allá en la casa de él. Entonces fuimos con Chuchito Carrero. No recuerdo quiénes más fuimos. Y allá estaba un señor tocando, un muchacho tocando la guitarra muy bien, que era nada más y nada menos que don José Darío Martínez Escudero. Entonces, claro, a mí me encantó y yo como siempre soy lanzado para las cosas. Le dije, oiga Darío, José Darío, ¿usted no le gustaría que
que nos inscribiéramos para un concurso que hay en Ginebra Valle como trío, los tres con Carrero ensayamos, oiga, muy lanzados, ¿no? Faltaban 15 días para que cerraran las inscripciones y cuando hice la inscripción había que mandar era un cassette. Dijo, listo, mano, entonces póngase Rafael Aponte a conseguir la música. Cuando eso yo ya había asistido a algunas clases en el DICAS. Desafortunadamente, mi formación en el DICAS no fue mayor cosa porque como yo trabajaba y estudiaba, para mí era difícil realmente asistir a las clases, pero bueno, algo aprendía a leer por lo menos como los niños en la escuela, ¿no? La M con la A suena más. Entonces, y Carrero y José Darío, unos excelentes músicos. Pues ensayamos un par de piezas, mandamos el cassette y clasificamos. Clasificamos y entonces eso fue en el año 84 y córrale para Ginebra a participar. Nos patrocinó el doctor Hernán Cáceres, Eduardo Cáceres, quien falleció hace poco, el año pasado. Él nos llevó en el jeep. La licorera nos dio una caja de aguardiente para que lleváramos allá para distribuir, para que lo conocieran, ¿no? Como usted comprenderá, Ginebra queda muy lejos, ¿no? Y entonces de las 30 botellas no llegaron sino como 3, pero bueno, algo llegó. Oiga, y así, imagínense, con 15 días de haber armado el trío y a un mes del concurso nos ganamos el segundo puesto con el trío Alma Nacional. Entonces ahí nació el trío Alma Nacional, que es otro de los grupos importantes en mi vida musical, ¿no? Porque conformado por bandola Jesús Carrero, guitarra Darío Martínez y triple Rafael Aponte. Resulta que don José Darío también terminó sus estudios y también le salió trabajo en Barranca y resulta que teníamos un compromiso porque cuando eso estaba la doctora Auraluz Castro directora de Dirección Cultural. Directora de Dirección Cultural, y en noviembre era el Festival Luisa Calvo, y entonces ella nos programó para alternar nada más y nada menos con el maestro Jaime Llano González. Primera parte, el trío Alma Nacional, segunda parte, el maestro Jaime Llano González, no más. Y resulta que faltando también, como un mes nos dice Darío, mano, a mí me da mucha pena, yo no los puedo acompañar, toca que cancelen eso. Y le dije, Chucho, mano, ¿y ahora qué hacemos? Semejante oportunidad tan bonita como es presentarnos en un festival tan importante y sobre todo alternando con el maestro Jaime Llano. Yo no sé quién me dijo que conocía a un guitarrista de Nicolás Torres. No recuerdo quién fue y me dio el teléfono de Nicolás. Esos años 90 y algo, que ya creo que ya existían los celulares. Y yo sin saber quién era ese Nicolás lo llamé. Y me representé y le dije, oiga, Nicolás, es que estoy necesitando un guitarrista que tenemos que dar un concierto tocando a trío. Eso al principio como que dijo que sí, como, bueno, en fin, lo convencí. Nos reunimos a ensayar y el tipo muy bueno, muy buen lector. Pues montamos el concierto y nos presentamos con el trío Alma Nacional en el Festival Luisa Calvo. Maestro, ¿era el primer Festival Luisa Calvo? Yo no sabría decirle si era el primero o no. Estamos ahorita en el 29º Festival Luisa Calvo de Música Andina, sí, Colombiana. Y no recuerdo exactamente en qué año fue. Eso tuvo que ser de todas maneras en el año 84, que fue cuando ganamos con el trío, ¿no? Y que precisamente por el trío ser ganador, entonces nos hicimos merecedores a que nos tuvieran en cuenta para esa presentación. Y nos salió muy bonito el concierto. Entonces, bueno, ¿qué pasó con el trío? Seguimos ensayando con Nicolás, entonces al año siguiente, año 85, Festival Alberto Osorio de Tríos en Neiva. Entonces fuimos a Neiva a tocar con el trío Alma Nacional. Creo que por alguna razón Nicolás tampoco pudo ir. Entonces tocó decirle a Pachito Adarmi que tocara la bandola y Chuchito Carrero pasara a tocar la guitarra y nos fuimos a concursar a Neiva, nos ganamos el tercer puesto. Algo es algo. Algo es algo. Algo es algo.
Y en ese año 85 fue mi primera participación en el concurso de composición en Neiva con el Bambuco El Negrito, que llegué a la final y lo tocaron en la final y apareció en las memorias del festival, pero bueno, no gané. Esa fue mi última participación como intérprete en Neiva. Y también hasta ese momento, hasta el año 84, como intérprete en Ginebra. Bueno, después yo seguí motivado por la composición, entonces mandando obras a Neiva. Fui finalista en varias oportunidades, como les decía anteriormente, allá nunca le pegué al perro, con el pasillo Suratá Bohemio, con el Bambuco Rumberito, con el pasillo Mario Andrés, y no, con el Bambuco El Esfuerzo, y con el Negrito. 5 veces fui finalista en Neiva. Bueno, entonces ya se está terminando la década de los 80. Resulta que en el año 87 también fue otro aspecto muy bonito, porque le dio a don Orlando Serrano y a don Álvaro Mejía Argüello, que estaba cuando eso, Luis Álvaro Mejía estaba de director de... Dirección Cultural. No, pero del municipio. Del municipio, del Instituto Municipal de Cultura. El Instituto Municipal de Cultura. Le dio por inventarse un concurso de duetos de tiplistas. Entonces yo le dije a Chucho, le dije, oiga, hay un concurso de duetos de tiplistas. Ahí verá si se le mide maestro y ensayamos. Yo a Chuchito lo había escuchado tocar tiple. Chucho es de esos músicos que mi Dios les dio ese don de que agarran una lata y la hacen sonar. Yo a él ya lo había escuchado puntear triple. Dijo, listo. Entonces nos inscribimos, ensayamos, participamos y nos ganamos el primer puesto. Entonces, ganadores del primer concurso nacional de duetos de tiple, con el maestro Chucho Carrero. Pero entonces sí le pegó al perro. No, en ese concurso sí. Bueno, eso fue en el año 87. Ahí sí le pegamos al perrito. Entonces, vino el año 87 y seguíamos. Y en ese concurso también hubo algo que para mí fue mucho más importante que el concurso y algo mucho más importante que el primer premio del concurso. Hubo un aspecto muy bonito, más importante que todo eso, que fue que conocí a un personaje a quien quiero mucho, a Luis Eduardo Franco Espina, al doctor Lefo. Al doctor Franco. Para mí ese fue el mejor premio de ese concurso. Resulta que terminaba el concurso, se me acerca ahí un señor a saludarme, mucho gusto, maestro, mire, yo soy Luis Eduardo Franco Espina, médico radiólogo, soy aficionado, quiero aprender a tocar tiple, a ver si usted me puede dictar unas clasecitas de tiple. Claro, doctor, con mucho gusto. Dijo, entonces, mire, mi dirección es esta, vivo en Los Cedros, en tal dirección. Entonces, ¿cuándo podemos empezar? Le dije, no, doctor, cuando usted diga. Me fui yo para Los Cedros a dictarle clases al doctor Luis Eduardo Franco Espina. Y llego allá y a primera vista me doy cuenta de la calidad de músico que es. Digo yo que no tengo que hacer nada con este señor, que cuento dictarle clases de tiple. Lo vi lleno de partituras, lo vi lleno de bandolas, tiples y guitarra. Le dije, ¿qué es que usted toca la bandola? Dijo, sí, señor, y sacó la bandola y tocó. Le dije, no, mano, yo tengo un trío que se llama el Trío Alma Nacional. ¿Usted no le provoca tocar con nosotros para que lo volvamos cuarteto? Que es que esas dos bandolas se escucha muy bonito. Dijo, listo, claro que sí. Entonces yo le dije, mire, no sé si yo llevaba por ahí algunos papeles, alguna segunda bandola o como que ni llevaba. Le dije, bueno, mire, tenemos ensayo el domingo a las 10 de la mañana. Los ensayos eran los domingos a las 10 de la mañana porque Chuchito Carrero era músico profesional. Y para él era un gran esfuerzo porque Chucho sí era de los que trabajaba viernes en la noche y sábados en la noche. Entonces realmente para él sí era un esfuerzo muy grande llegar un domingo a las 10 de la mañana a ensayar con el trío, pero él lo hacía. Y llegó allá don Lefo y le entregamos los papeles y eso se lo fue leyendo a primera vista. Quedó el Trío Alma Nacional, se transformó en Cuarteto Alma Nacional. Eso fue en el año 87. Y otra vez, resulta que a don Chucho Carrero
Vinieron aquí unas señoras de Cali que se llamaban Las Abuelas. Lo escucharon tocar porque Chucho también es un gran organista. Lo escucharon tocar y lo enamoraron y se lo llevaron para Cali. Entonces, otra vez separatado el trío. Por esa época, yo no me acuerdo ni cuándo, ni dónde, ni cómo, había conocido a otro de mis grandes amigos a quien también le tengo el cariño que se le tiene a un hijo, diría yo, al maestro Fernando Remolina Chaparro. Lo había conocido tal vez por la estudiantina de Convenalco. Y yo no sé dónde, la verdad no recuerdo cómo serían nuestros primeros encuentros. En todo caso, busqué yo a Fernando y le dije, bueno, maestro, ¿usted quiere, lo ve interesado en la guitarra, no le provoca formar parte del trío Alma Nacional? Dijo, sí, claro que sí. Le dije, bueno, su examen de admisión usted tiene que hacerme un arreglo para el trío. Así se la fui poniendo de una vez y le di el pasillo del Cucarrón, que es un pasillo que tiene bastante guitarra. Entonces, Fernando, que también es una persona muy inquieta, que también es una persona de una gran capacidad musical, pues se aprendió el Cucarrón y ahí hizo una versión instrumental para el pasillo Carmelita, pasó el examen de admisión y empezó a integrar el trío Alma Nacional. Entonces, el trío Alma Nacional, tal como hasta ahora, está desde 1988 con Luis Eduardo Franco en la bandola, Fernando Remolina en la guitarra y este servidor en el tiple. Bueno, maestro, yo creo que quedamos comprometidos a una segunda tertulia porque nos quedan bastante de dónde contar. Entonces, si quiere, para el mes de agosto, tenemos una, si usted quiere, ¿no? Una segunda tertulia para continuar con esta... Bueno, y las preguntas de los... Veo ahí a mi alumna Luz Dari Rangel. Qué alegría saber que Luz Dari está por ahí escuchándome. Fue mi alumna en la UIS. Sí, señor. Mi profe, buenas tardes. Qué placer poderlo escuchar. Muchas gracias, Luz Dari. ¿Usted sabía que su profesor tocaba tiple o no? Pero por supuesto, lo que no me he acabado de enterar es en qué momento se decidió por las matemáticas, porque solo he hablado de la música y de todo. No, lo de las matemáticas, sí. Resulta que yo después de ese año y medio que dejé de estudiar, llegué otra vez a seguir con la química. Y la verdad, y yo esta experiencia se la conté a mis alumnos de matemática. Siendo yo una persona responsable, que yo mismo me estaba dando el estudio, yo me sentaba a estudiar y esa química ni para adelante ni para atrás. Entonces, afortunadamente ya habían abierto la carrera de matemáticas en la UIS. Entonces yo hice la solicitud para cambiarme de carrera y me pasé de química a matemática. Imagínense, yo empecé en química con un buen promedio y cuando me pasé para matemática ya lo llevaba como en 3,7. Y afortunadamente en la carrera me fue bien y logré terminar con distinción cum laude. Pero entonces en ese momento, paralelamente yo ejercía la música y la docencia. Bueno, he tenido el gusto de estar presente en esos dos espacios como profesor maravilloso, uno de los grandes profesores que llevo en mi corazón, siempre se lo he dicho, como músico espectacular en los eventos en los que ha participado en el Auditorio Luisa Calvo, con su grupo, ¿no? Muy orgullosa de tener este espacio, de escucharlo, de poder conocer esas historias a las que pues no habíamos tenido acceso y pues dar gracias, ¿no? Y ojalá se puedan dar más estos espacios para escucharlo. Qué bueno saber que todavía está con nosotros. Y profe, tiene que también darme una charlita de matemáticas, de álgebra lineal. Eso sí está como grave porque yo me jubilé en el año de 2008 y es un pecado mortal que tengo que confesar. No sé si puedo encontrar algún cura para que me lo perdone. Yo no he vuelto a leer un renglón de matemáticas. O sí me tocó el año pasado que tuve que dictarle unas clasecitas a un sobrino para colaborarle, ¿no? Pero perdí porque las actividades, me ha gustado, o sea, la música me quita mucho tiempo. Y como yo, después de que me jubilé,
me fui a vivir, nos fuimos con Trinita a vivir unos añitos a los Estados Unidos, entonces yo me desvinculé por completo de la docencia. En cuanto a la matemática se refiere, ¿sí? Ya no volví a dictar clases, entonces y además antes de jubilarme regalé todos los libros para hacer el rompimiento bien hecho, ¿no? Bueno, Luz Dari, pero entonces vamos a tener una segunda oportunidad de continuar con esta tertulia con el maestro Rafael Aponte. Y antes de, me gustaría que Laura Gabriela le diera un saludo al maestro Rafael Aponte, pero antes quiero invitarlos porque dentro de 8 días vamos a tener acá en esta tertulia del día jueves a las 4 de la tarde al maestro Orlando Serrano, ¿sí? Y el miércoles vamos a tener un fotógrafo que se llama Cristian Díaz. Entonces, dentro de 8 días vamos a tener a Orlando Serrano, así que maestro Rafael Aponte, invitarlo muy cordialmente porque sería muy chévere oírlos hablar a los dos, que son grandes amigos. El culpable que me gusta el triple. Por eso, sí, el compañero de colegio y de andanzas y de muchas cosas. Entonces, invitarlos muy especialmente para dentro de 8 días y también el miércoles dentro de 10 días, dentro de 7 días, que es la tertulia del día miércoles, que es con el maestro fotógrafo Cristian Díaz. Y entonces ahora sí, antes de que despedirlo, maestro, y darle gracias por esta tertulia tan amena, aprendimos muchísimo de sus experiencias y estamos aprendiendo de lo que ha sido. Por eso sería bueno una segunda tertulia porque quedan en stand-by, ¿sí? Quedamos en Fernando Remolina, ¿sí? Sí. Continuará, pero entonces vamos a dar paso a Laura Gabriela para que le dé un saludo, ¿sí? Bueno, no, pues muchas gracias a todos los participantes y la verdad que yo con Laura Gabriela y con Luis Arley también tengo motivos de sinceros agradecimientos porque ellos también han interpretado mi música muy gentilmente. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no le habilitamos para que le dé un saludo de despedida a Laura Gabriela? Le habilitamos el micrófono ya como despedida. Ya, maestro, qué alegría de verdad escucharlo en esta tarde. Fueron casi 2 horas realmente increíbles poderlo escuchar, poderme reír con sus apuntes, con sus coplas tan hermosas, que usted siempre me hace reír cuando lo escucho. Me encanta oírlo hablar y cuando supe que iba a estar en la tertulia, yo dije, ahí tengo que estar. Entonces, muy agradecida con vecinos y amigos por invitarlo, por tenerlo en cuenta, por brindar estos espacios tan chéveres para toda la comunidad. Pues no digo solo universitaria, porque está abierta a todo el mundo en realidad. Y me quedo con ganas de la segunda tertulia, con ganas de seguir hablando y con ganas de seguir escuchándolo y sobre todo con ganas de escucharlo en el tiple y en la bandola. ¿No nos va a tocar un poquito? No, hoy estamos sin uñas. Laura Gabriela, para la próxima nos tocará alguito en el tiple el maestro cuando ya finalicemos como con podemos organizar una para hacerla con Orlando y que podamos tocar los dos con Orlando. Uy, sería lo máximo, maestro. Pero no, eso sí tengan la seguridad de que no es mucho lo que se están perdiendo. Ay, no, maestro. No. Maestro, en julio queda comprometido y hacemos una tertulia con el maestro Orlando Serrano, ¿sí? Entonces, a Laura Gabriela, muchísimas gracias por su participación y a todos los demás que participaron en esta tertulia. Muchísimas gracias a todos, muy amables. A todos muy amables, quedamos ahí en stand-by, mira, ahí está Luis Camargo, que del Canadá es una persona que es un egresado UIS, que ha sido cliente de estas tertulias. Quedamos en stand-by, Luis Camargo, para que en julio podamos entonces participar de una nueva tertulia con el maestro Rafael Aponte. Maestro Rafael Aponte, muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar con usted de todos estos temas de música y esperamos que nos complazca con esa segunda oportunidad de tenerlo en una nueva tertulia. Bueno, a usted, Miguel Ángel, muchas gracias, muy amable. Y a todos por asistir. Bueno, nos vemos dentro de 8 días, por favor. Bueno, adiós.